¡Ya te atoraste! Espérate, güey. No, hagamos ruido. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te gustaría regresar? Sí. Tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un videito más. El día de hoy los saludo desde el municipio de Tecó, donde vamos a explorar unas cuevas que tienen cenotes en su interior. Y digo vamos porque nuevamente no estoy solo y estoy de vuelta con los Happy ¡Venga! Players. El buen Rob, el buen Mau, alias El Tenedor, y con el buen Teme. ¡Eso! ¡Vamos! Y aquí estamos con nuestro guía Manuel, que se va a encargar de que no nos perdamos, o tal vez nos va a perder por pura diversión. ¡Qué nervios! Este es el altar donde se le dejan ofrendas a los aluches, porque Recordemos que los aluches son los guardianes de estos lugares, de las cuevas, de los cenotes, de las zonas arqueológicas. Entonces, siempre que entremos a este tipo de lugares, tenemos que pedirle permiso a los guardianes, que en este caso son los aluches. Mucha banda de fuera no cree en todo este tema, pero en diferentes partes de Mérida, en Yucatán en general, gente que no ha pedido permiso, gente que no ha dejado ofrendas, gente que no ha avisado o no habla con los shmen o los brujos del lugar para poder hacer alguna construcción. Estos lugares terminan colapsando, terminan cayendo o terminan pereciendo por lo mismo. Ahora, tengo una pregunta. Tú que vienes de Tabasco, Sí, ¿cuánto tiempo llevas viviendo acá? 15 años ya. 15 años. Sí, O sea, sí. tú hoy en día, sí, o sea, genuinamente, así al Chile, ¿crees en los aluches? ¿Crees en las energías de los lugares? 100%, yo creo que solamente cambian de nombre, porque en Tabasco son los duendes. En Ok. Tabasco son duendes, aquí cambian y son aluches, pero creo que siguen siendo guardianes de la naturaleza, cabrón. Al final sería muy egoísta de nuestra parte creer que todo esto que vamos para recorrer, que todo esto que existe es nada más de nosotros y que no hay nadie más ahí existiendo. Recordemos, güey, no sé si lo sabes, hace poco lo vi, muchos de los animales que hoy existen, antes se creían mitológicos, así como Ok. el Sasquatch, por ejemplo, ¿no? Ok. Y solo fueron animales que se fueron descubriendo tiempo después. Tiempo después. Es un dato interesante. Ahí está. Bueno, pues ya estamos en el interior de las grutas, ya estamos en el mero principio apenas, ¿sabes? Estamos en el mero principio, estamos aquí siguiendo al guía que nos está mostrando un poco de las cuevas, un poco del lugar. Y estos chavos ya se están quejando, que ay, me cayó algo encima, me cayó encima. No. Peor aún. Nos comenta el guía Manuel que esta parte es la cúpula más grande y literal estamos pegados a ella. Entonces, no me quiero imaginar cómo es el resto del recorrido. Yo de verdad, este recorrido ya había escuchado de él, más nunca lo he hecho. Es primera vez que lo voy a hacer, así que lo vamos a descubrir juntos. Y ya estamos pasando. Les cuento, amigos. Aquí pegados, porque estamos llegando al primer cenote de este recorrido dentro de las cuevas de Tzapná. Y vean, aquí está el cuerpo de agua. Sé que casi no se alcanza a ver, tribu. De verdad, pues estamos en penumbra total. Pero todo esto que le estoy enfocando ahorita, miren, hasta los murciélagos. Todo esto que estoy enfocando ahorita es agua. Agua, todo esto que ven oscuro. Está alto. Está, o sea, vean, están allá alumbrando un poquito. Pero vean, todo eso es agua. Todo eso que están alumbrando es agua. Ah, me da coraje que no se está viendo en la cámara como lo estamos viendo. O sea, porque en la cámara pues, se tiende a ver un poquito más oscuro. Pero, vean. Y están acá todos los murciélagos volando arriba de nosotros. Y vean esas formaciones de la cueva. Vean qué chulada. Oigan, y cuando lleguen a entrar a alguna cueva, alguna gruta o algo, vamos a poder encontrar estalactitas y estalagmitas. Entonces, cuando veamos estas formaciones y vemos que tienen una gotita de agua, aunque no la tenga, nunca las debemos de tocar porque la grasa de los dedos, la grasa de la piel, va tupiendo el poro. Esta es una piedra muy porosa, entonces cuando la tocamos, empezamos a cerrar esos poros. Y no solo eso, sino que le frenamos años y años de crecimiento. Estas crecen 1 centímetro cada 100 años. Entonces, si le frenamos el crecimiento, ya le perjudicamos 100 años. Y no solo eso, estamos también cerrando los poros. Entonces, es importante que cuando las veamos, aunque tengan la gotita de agua y nos dé ganas de hacerle así, no lo hagan. Porque además, esto en muchos años se va a conectar y va a ser creo que se llama estalagmato, si mal no estoy. Ardilla, hueso. Oigan, y podemos apreciar que tenemos aquí a alguien que vino a escribir nombres y todo. Y esto es porque antiguamente, cuando no estaba la cooperativa y no hacían los recorridos, pues estaba, digamos, como abierto y sin un cuidado, sin un control. Y pues muchos chavos de las escuelas, todos se metían acá y se ponían a vandalizar.
Entonces, cuando vayan a este tipo de lugares, tribu, yo sé que a veces da las ganas de escribir nuestro nombre, de poner... No lo hagan, no lo hagan. Hay que cuidar y preservar este tipo de lugares porque vean qué feo se ve. Estamos en una formación rocosa 100% natural y bella y de repente nos topamos con este tipo de cosas. Y vean nada más, tribu, vean nada más. Estas raíces vienen desde arriba, vienen de un árbol y vean cómo es de inteligente la naturaleza y la raíz va bajando, 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 bajando y llega prácticamente hasta el nivel del agua. Y vean, aquí continúan las raíces, como les dije, llegan hasta el agua. Pero en unos momentos no estamos en un momento de paz. Pero paz, de paz. De paz y descubrimiento arqueológico. Y vean, de las pocas adaptaciones que tiene el lugar es que tienen esta cuerda porque esta parte está bastante húmeda, entonces tenemos que agarrarnos para, pues, no pegarnos un madrazo. Porque sí resbala. Bueno, Manuel, yo no sé cómo le hace, porque este gallo viene en chanclas, vean nada más. Voy a comprar estas mismas chanclas, porque ya vi que estas sí tienen agarre. Estos tenis, me están dejando mal. Allá son, es igual, mira, ya empezó como cascada, ya que se dividió y se formaron las dos talaquitas. Ah, ya se formó, ya se juntó por completo. Sí, dos columnas se formaron. Ah, qué chulada. Y miren, acá está el tercer cenote, que vamos a bajar hasta la parte de aquí, que es donde está el agua. Acá igual parte para. Aquí viene la banda. Yo creo que quién se va a caer primero. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la apuesta. ¿Quién va a ser el primero en pegarse un madrazo? ¿Ya sea en la cabeza o caerse? Un madrazo, Mau, yo creo también. Mau, ok. Mau. Yo también pienso que Mau. Sí, está bien. Yo nada más por seguir la corriente va a ser el tenedor. Correcto. ¿Qué haces con toda la comunidad? Acá se ven unas anguilas blancas, son animales. Ah, la anguila ciega yucateca. Blancas, ciegas, sí, y unos pescaditos blancos que le dicen pez dama. Ah, la dama blanca. Sí, se ve igual. Sí, acá. de hecho, hace poco. Pero es suerte, cuando ves no constante se ven. Sí, porque ya son ciegas. Sí, de hecho, hace poco me tocó ver un video que subió don Sergio Grosjean, que si no saben quién es, vayan a ver en su Facebook, siempre está compartiendo cosas muy interesantes de Yucatán. Es una persona con mucha devoción y con mucho amor por Yucatán y la protección del medio ambiente. Él es un espeleólogo muy macuco que ha explorado, creo que miles de cenotes en Yucatán, y hace poco subió precisamente una nota de esta anguila y de la dama blanca precisamente. Y vean, este ya es el cuarto cenote que está, miren, ahí está, es el cuarto cenote, está aquí, así ya estamos bien pegaditos al agua. Y vean, les voy a prender aquí la luz para que vean, ahí se ve el fondo y el cenote se va hasta allá, literal, no se alcanza a ver en la cámara, pero de donde está pegando la luz, todavía continúa el cenote más como para la izquierda. Bueno, ya perdimos todos porque el tenedor no fue el primero. Timmy se pegó en la cabeza ahorita. No, ya iba el madrazo por allá también. Mi ímpetu por subir más rápido. Ahora, ¿cuántos goles le da Timmy? Venga, así se puede. Qué chulada el lugar en el que estamos. Venimos de por allá y ahorita hay que agarrarnos de esta soga para empezar a subir un poquito y llegar hasta donde está nuestro guía. A ver, vamos a ver, entre que tengo una mano ocupada con la cámara y que toque estar pendiente de todo. Vamos a ver si no yo soy el primer madrazo del día. ¡Ey! Hacía Mau. ¡Ey! Yo no autoricé nada. ¿Qué pasa? Venga. ¡Ey! Ahí va. Venga, tengo fe. Vean, este gallo ya está arriba con chanclas, sin soga. El auténtico Gold. Y oye, y van a ver, nosotros vamos a salir así hechos una basura, todos llenos de tierra, y él va a salir más limpio de lo que entró. Yo tengo la teoría de que los guías en las grutas se ponen algún tipo de teflón o algo, porque no puede ser que no salgan manchados. Esto también es o era un cenote que ya no se puede ver. Sigue siendo un cenote, nada más no se puede ver. Lo que pasa es que se desprendieron piedras de aquí del techo y cayeron, pues vean, sí son piedras bastante grandes. Entonces, pues ya nos bloquea la visión de este quinto cenote. Pero pues bueno, todavía nos quedan, ¿qué? 8 cenotes más por recorrer. Y en uno de ellos nos vamos a bañar, así que venga. Llegamos al sexto cenote. Ahí está, ahí al fondo. Ahí se ve la agüita. Vean nada más.
Qué chulada, chiquitito, pero transparente el agua. Y aquí tenemos otro de los cenotes. Igual chiquitito, chiquitito, pero vean la claridad del agua nada más. Se ve por completo el fondo. Vamos a ver, voy a bajar para allá para mostrarles más de cerca. Ahí está, ahora sí ya estamos al ras del agua. Y vean, se va más hacia el fondo. Obviamente ya de una manera pues subacuática, ya no lo podemos ver. Ya habría que sumergirnos para poder seguir explorando este cenotito. Pero vean qué transparente está el agua. Y está fresquecita, qué rico. Qué chulada, qué chulada. Ahí viene otra pez dama, mira. Ahí viene otro pez dama, allá mira. ¿Dónde? Allá te estoy alumbrando, ahí también. Ah, ya lo vi. Ahí está ella. Y esta, como podemos ver ya de cerca, esta ya se conectó estalactita con estalagmita formando un estalagmato. Nuevamente, creo que según yo es estalagmato el nombre, ¿no? Cuando se unen. No, creo que es estalagmita. Estalactita con estalagmita. Y ya se forma el estalagmato, ¿no? Sí. Bueno, si no, ya les dije que aquí abajito les voy a poner la palabra correcta. Oigan, vean esta forma, esta formación, parece un pterodáctilo. Vean, ahí está el pico, aquí lo estoy alumbrando. La parte del ojo, el cuerpo, el ala. Una chulada. Y vean, hasta acá llegan estas pinturas de nombres y de todo. Porque como les comenté hace un momento, pues antes no había como que gente que cuidara el lugar. Y pues bueno, se metía la banda a poner sus nombres, a grafitear, a todo. Y pues, sinceramente, le partieron la madre a una formación natural tan bonita como la de esta. Y vean cómo aquí la filtración de agua es mucho más fluida, mucho más grande. Y va cayendo hasta acá, hasta estos pocitos naturales que se han ido formando. Esto es agua, pero miren, limpia, fresca. No, hombre, qué chulada. Y aquí hay una soga para bajar al cenote que vimos hace un momento. Y obviamente, tribu, vamos a bajar. Ah, sí, este se conecta con todos. Vean esto. Hasta acá, todo esto es agua, tribu, todo esto es agua. Vean, y ahí se sigue para allá el cenote. Qué bonito. Se cayó Timmy. Se cayó, sí. Fue el primer golpe en la cabeza y primera caída. Oficialmente ya no fue el tenedor. Sí está. También es el apellido, padrino. Es el apellido. Exactamente. Grábame. El otro pez. Ahí va el otro. Vamos a grabar porque estoy seguro que ahorita viene otro En este blooper. viene en 4K. Aquí, abráceme. Dale, cazote la res. Ahí se va a caer allá, ve. Ella. Viene. Bro, aquí sí. Y llegó mi turno de bajar. Vamos a ver si no hay otro blooper. Porque además ellos tienen dos manos y yo solo tengo una porque tengo la cámara en la mano izquierda. Venga, cuidado. Pero aquí somos pros. Miren, no pasa nada. Tenemos la experiencia de las cuevas. Y miren, aquí ya estamos nuevamente a ras del agua. Y ahorita ya el esposo, ¿no? ¿El qué? El otro es la novia y este es el esposo. Pues mamá, sí. Camina, niño. Estás atrasando nada más. Hay que hacernos pasar. Siguen avanzando, güeros. Aquí no hay espacio. Vamos, ¿está don Manuel acá? No, espérate. Ah, echa la culpa a don Manuel. Pobre don Manuel. está esperando. Okay. Dale, niños. Padrinos. Entonces suben con la cuerda. No, hombre, aquí vienen sin cuerda, sin manos. Sin nada. Vean. Los tuvimos que rebasar, están yendo muy lento estos chavos. Ahí se va, miren. Mira chulada, como la de Harry Potter. ¡Engorjo! ¡Crucio! Vean qué bonita. Chulada. Por todas las A formaciones. ver, don Manuel, ¿cómo decía que se llama esta parte? La catedral, por todas las formaciones. Hay otros tipos de minerales. Tiene esta columna Ok. acá en el medio y la parte de acá arriba, mira. Todo es estalactita. Miren nada más. Vean la bóveda en la que estamos en este momento. Aquí tenemos otro estalagmato. Espero estar haciéndolo bien, recuerden. Y aquí tenemos, nos estaba señalando don Manuel, que aquí tenemos otro tipo de minerales. De hecho, vean cómo todo lo que nos hemos topado hasta el momento han sido como minerales blancos. Y aquí son como amarillos, dorados. Tienen otras tonalidades por completo. Y se van hasta aquí abajo. Nada más esta que parece cascada, qué bonita está. Y el techo de verdad me está sorprendiendo. Vean, aquí se ve más claro todas las gotitas que les comentaba hace un momento. Que estas estalactitas, crecen 1 centímetro cada 100 años.
Entonces es muy importante que no las toquemos. Y se los repito, ya sé que se los dije hace un momento en el video, pero se los repito porque es muy importante venir a estos lugares y respetarlos. Si las llegamos a tocar, no solo les frenamos el crecimiento por 100 años, sino que también con la grasa y el sudor vamos tupiendo los poros de esto y puede ser que incluso la lleguemos a matar y ya no vuelva a crecer nunca más en la vida. Aquí hay los monitores que han puesto investigadores y científicos. ¿Cómo llegó una mosca aquí abajo? Y igual ahorita vimos esa allá. Sí. Pero vean, acá hay otra mosca. Mira, como buen cangrejo de lado. Agachado, Mau, agachado, Mau. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, porque vas a tocar las cabetitas. ¿Qué tanto es, don Manuel? 1 kilómetro. Ahora sí vamos a empezar a alcanzar a la banda. Pero yo voy rápido. Vean. Aquí. ¿Qué tal? Base de Fórmula 1. No vas a pasar, güey. ¿Yo no voy a pasar? No, o sea, para cuando llegues ahí en el... Güey, agáchate más, vas a tocar las estalactitas. Es que no sé por qué estás pasando así, güey. Te estás complicando toda la vida. No, hombre, están chavos estos chavos. ¡Ya te atoraste! Espérate, güey. No hagamos ruido. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Acuéstate boca arriba. Espera. Acuéstate. Tranquilo. No pasa nada, respira tranquilo. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Suave. Inhala, manténlo adentro un momento. Oiga, me gustaría regresar. ¿Te gustaría regresar? Sí. Ok. Sí. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. ¿Seguro, no? No pasa nada. Vamos a pararnos ahorita a respirar un segundito. Ok, no pasa nada. El oxígeno hay. Respira por la nariz y exhala por la boca. Ok, tranquilo. Ahorita vamos allá donde está don Manuel y nos sentamos. Tribu, no dejé de grabar esto. No para hacer burla de nada, sino para que vean que este tipo de cosas pueden pasar en el interior de una gruta. No cualquier persona puede hacer este tipo de cosas. Tienes que, para empezar, no ser claustrofóbico porque hay lugares que son un poco apretados. Y tienes que aprender a controlar la respiración. Ahorita él se cansó un poco. También al hacerte falta un poquito el aire, pues te puede empezar un poquito la ansiedad. Es normal, es nada más respirar. Hay oxígeno, hay aire, no nos estamos quedando sin oxígeno. Es importante aclarar esto, ¿ok? Pero pues a veces pueden pasar este tipo de cosas. Y lo único que hay que hacer es mantener la calma y darle su espacio a la persona para que pueda respirar con tranquilidad. Solo falta uno más de esto. Listo, ya está, ya se recuperó el guerrero. Seguimos en camino. Ya está, de hecho aquí ya se siente una brisita. ¿Ya la sentiste? Sí. Aquí ya vamos a tener como un poco de acceso y de vista al exterior. Sin embargo, seguimos bajo tierra. Venga. ¿Conmigo venir así sentado? Sí se puede, equipo, sí se puede. Miren, esta es una pequeña ofrenda igual para los aluches. Este cumulito de piedras y alguien también dejó un listoncito. Pero la verdad es que los aluches nos han estado cuidando de nuestro recorrido. Nos ha ido muy bien. Y así vamos a seguir hasta el final. Estamos llegando a otra parte. Ya estamos llegando al cenote, donde nos vamos a bañar y a refrescar. Porque vean eso, estamos hechos un caldo. Aguanta. Porque es muy húmedo acá. Y aquí ya nos volvimos a poner de pie por un breve momento. Nos queda un pedacito más agachados. Y nos dice don Manuel que ya vamos a llegar al cenote. Vamos a nadar, ¿no? ¿No, Manuel? Sí, ya estamos llegando. No hay el cenote allá. Entonces, mira, ya de la lumbre del cenote. Ah, ya lo vi. Puedes Ahí al pasar fondo. antes de ahí, te paras, ponte todo lo que no hay. Vamos a seguirlo. Ah, ya. Mira, acá ya hay espacio. Ya hay espacio, ya hay airecito. Vean esta formación igual. Tipo volcán este. Tipo volcán, justo. Ya me robó la palabra, Manuel, ya le iba a decir. Vean, parece volcán esto. Y lo mismo, aquí está la filtración de agua. Y va a llegar a un punto en el que se va a comunicar y va a quedar algo como esto que tenemos aquí al fondo. Chéquense, más o menos algo así va a quedar. Esto se va a convertir en esto. Y venga, aquí ya vamos a bajar. Qué chulada, ya llegamos al cenote. Miren, ahí hay una salida de luz igual. Y ya llegamos al agua. Y aquí tenemos la luz del sol entrando.
al cenit. Son las 11:15 de la mañana en este momento. Entonces en un momentito más vamos a tener el sol literal mero arriba de nosotros. Vean, ahí está la noria. Y también ahí tenemos una luz y veo que hay unos escalones. No sé a dónde comunica eso. No sé si vamos a salir por allá o es regresar. Mande. Eso es un pozo ese. ¿Es un pozo? Sí, ahí tenemos puesto una pompa sumergible. Y ahí, o sea, comunica a algún lado. O sea, hay dos más allá. Ok. Hay dos más. Hay 2 cenotes más. Sí, pero dos. para salir es sí o sí por el recorrido. Aquí regresamos. Regresamos, ok. Vean, tribu, llegamos al cenote, vamos a nadar. Obviamente, ahorita nos vamos a dar un chapuzón. Veo que es bajo en esta primera parte y al fondo ya se pone un poquito más profundo. Y pues ya quité el micrófono, tribu, ya estamos en modo agua. Nos estamos acercando aquí a la parte donde nos vamos a meter. Tampoco ya no tenemos luz, así que espero que se alcance a ver lo mejor posible la parte de la nadada. Pero pues, bueno, nada, vamos a intentarlo. Vamos a alejar, Y con ustedes, vean, dale, vas tenedor. Ya me ganó, Don Pelos. Y con ustedes el Teme. Ahí yo voy a agarrar porque no quiero nada. Vean esa, man. Vean. No, yo nado, no. Oiga, don Manuel no me dijo que habían manatís en el cenote. Sí, güey. Vean qué chulada. Bueno, vámonos al agua. Ahí tenemos al buen Rob. Vamos a ver cómo reacciona el agua. Está rica, güey. Te vas a sentir Sí, güey. delicioso. De gaysazo. Ya estamos. Ya, aquí junto al agüita, junto al cenote. Vamos a echarnos un clavador así porque de verdad estoy muerto de calor, tribu. Vámonos. Qué rico. Ya estamos adentro del cenote, tribu. Ya estamos adentro del cenote. Yo sé que no se está viendo mucho. Vean, aquí me voy a acercar más a la luz para poder hablarles. Y ahí está. Sí se ve un poquito. Ya estamos aquí dentro del cenote, tribu. Está delicioso el agua, refrescante y además te revive. Te revive, o sea que con esto agarras energías para poder ya regresar nuevamente, porque todo lo que recorremos de venida hasta acá, lo tenemos que recorrer de regreso. Entonces, qué chulada, tribu. Aquí está la banda, que no se quiere soltar de la soga, que les da miedo. Voy allá con don Manuel. Ay, don Manuel. Chupapi. Ay, mi vida. Oye, sí tiene corriente, ¿eh? No, pues claro que pesa, Román. Claro que no tiene corriente. ¿Dónde me puedo parar? No pasa nada. Ya estoy. No pasa nada. A ver, tribu, hay muchos mitos en los cenotes, que hay corrientes místicas que te jalan, que el remolino. A ver, sí hay corrientes, sí son ríos subterráneos, pero no es una corriente que te vaya a chupar y te vaya a llevar quién sabe a dónde. ¿Cómo creen que los buzos se han metido a las cuevas y no están luchando con ninguna corriente? Bueno, pues ya salimos del cenote y ya vamos de regreso. Entonces, como les dije, todo lo que recorrimos de venida hay que recorrerlo de regreso para ya acabar este recorrido. Ya estamos listos, ya estamos fresquecitos, recargados de energía. Estuvimos ahí disfrutando un ratito, apagamos las luces, usamos de la oscuridad del lugar, hicimos un poquito de apnea, de meditación, se gozó, pero llegó la hora de salir. Te venga ahorita por ti. Vean los fósiles de concha que tenemos acá. ¿Hacerte qué? ¿Cómo que se te sigue? Toda la parte, toda esta bóveda está llena de fósiles de concha. Qué bonito. Es una chulada esta parte, me encanta. A mí me encanta estar así como encerrado, como bajo tierra, como... Increíble. Miren cómo están creciendo las estalactitas. Miren, aquí está la gotita de agua. Cae otra. Qué chulada, miren cuántas hay acá. Estas son súper jóvenes. O sea, cuando las ven así completamente blancas son bien jóvenes. Digo, a ver, bien jóvenes entre comillas, porque recuerden que es 1 centímetro por cada 100 años. Entonces esas tendrán como 200 años más o menos. Venga. Cuidado la cabeza. Se logró. Manda, Cuidado con la cabeza. sí. Les voy a decir algo. La salud es muy importante, cabrón. Yo esto hace 10 años lo hubiera pasado como sin ningún problema. Pero también la aventura es chingona. Muchas gracias, don Martín. Venga, ¿pero qué tal te ha parecido? Bien, ya ahorita de regreso. Amigo, abrázalo, por favor, güey. Lo logramos. Se logró. Ahorita una hamburguesita y una coquita. Allá está, justo allá está el problema. Por eso se está... Venga, ¿cómo vas? Bien, güey. Cansadito, pero bien.
Está chida la experiencia, ¿no? Sí, güey, me maman. Sí, yo, Pues está- yo no conocía estas grutas, güey. Está chido, por rato sí está un poquito sofocante, pero bien, ¿sabes? Nada, no pasa nada. El oxígeno No, ahí. a ver, yo creo que también es importante que la banda sepa que neta no es para todo mundo. O sea, quienes tienen la condición y quienes tienen el constante de visitar este tipo de lugares, obviamente es como vamos, pim, pum, pam, pam, y ya está bien porque necesitas uno de esos para sentir que va a estar fácil, pero también hay que conocer Sí, sus límites. conozcan güey. sus límites. Y conocer sus límites es sumamente importante. Como les dije, obviamente, pues si tienen alguna condición cardíaca o de ansiedad o algo por el estilo, yo en lo personal no recomiendo este tipo de actividades. Pero bueno, cada quien se conoce y cada quien tiene que hacer lo que crea. Pero yo sí quiero aclarar que es muy importante saber que sí se requiere cierta condición física, se requiere pues cierta preparación y todo para poder pasar esto, aguantarlo. No es un lugar así súper extremo y súper demandante, pero sí es demandante. Ella... Todo lo que cuidé de no mojarme. Tus tenis. Oye, subió el agua, ¿va? No. ¿Cómo va a subir, güey? Estoy mareado, chingues. Es un pequeño camaroncito, mira, Dios. Ah, sí, mira. Langostinos. Miren el langostino. Miren el langostino. ¿Ya lo vieron? Ya ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y bien, y acá está la parte que pasamos hace ratito, donde estaban estos pocitos naturales. Aquí está infiltrado muchísimo el agua. Y vamos a ir por este camino. Venga. Venga, ya casi salimos, tribu. Oye, tribu, pues ya estamos llegando de salida. Ya vamos prácticamente a más de la mitad del regreso. La verdad es que ha estado súper bien el recorrido. Esto que están viendo no es agua del cenote, todo esto es sudor, genuinamente es sudor. La verdad es que el tener el cenote... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estoy cayendo, no estoy cayendo, estoy sentándome con estilo. No, yo no estoy esperando que termine de grabar. Ah, no, está correcto. Sí, dele. Pero bueno, la verdad es que ese bañito en el cenote es completamente refrescante y necesario. O sea, si llegan a ese punto, no van a decir, no, yo no voy a meter. Háganme caso, van a necesitar esa nadada en el cenote. Otra caída. Que alguien lave el tenedor que ya se cayó al piso. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Es que me resbalé y caí aquí y le empiezo. Después de un rato en la gruta uno empieza a alucinar, las mentes débiles. Tribu. Se ha logrado. Estamos llegando nuevamente a la bella luz del día. Estamos saliendo salimos del interior de la tierra. Estamos de vuelta. Qué rico, no saben qué, o sea, casi no hay brisa y no saben lo rico que se siente esa poca brisa que hay. Delicioso. Ahorita a tomar mucha agua y rehidratarse porque estuvo bueno y la verdad es que no bajamos agua porque nadie quería estar cargando botellas ni nada. Entonces, pues nada, sí estamos un poquito deshidratados, pero lo aguantamos. Pues bueno, tribu, esta aventura por las grutas de Itzamna ha llegado a su fin y queremos saber cómo se sienten ya que están frescos, cambiados y libres de peligro. Gran experiencia, con ganas de llegar a la casita, colgar la hamaca, prender el aire y mimir. Yo me la pasé muy chido, la neta. Si tienen la oportunidad de venir, sí, láncense, vale toda la pena. Yo lo recomiendo, usen ya la protección que traen aquí, traigan sus luces, pero bastante bien. Y El tenedor. Puro tenedor. pues tribu, espero que hayan disfrutado de la aventura. Si no están suscritos al canal, suscríbanse aquí abajito, denle like, compártanlo, porque gracias a eso puedo seguir teniendo más aventuras para grabarles, para compartirles. Pero en este caso ha sido todo, así que nos vemos en la siguiente aventura. ¡Iu!